Muy buenos días, agradeciendo la amable invitación a este espacio. Hoy queremos aprovechar esta oportunidad para hablarles de lo que se viene realizando en la gobernación del Tolima en lo que tiene que ver con el problema de las sustancias psicoactivas en el departamento. Mi nombre es Gilberto Naranjo, soy el coordinador del Observatorio de Drogas del Tolima y me acompañan el día de hoy Jefferson Carrasquilla. Gracias, buenos días. Jefferson Carrasquilla, estudiante de octavo semestre de la Universidad Cooperativa y pues partícipe del Observatorio de Drogas del Tolima. Daniela. Buenos días, mi nombre es Daniela Sandoval, estudiante de Sociología de la Universidad del Tolima y estoy vinculada en el proceso de investigación frente a este proceso. Muy buenos días, mi nombre es Oscar Andrés Romero, estudiante de Sociología de la Universidad del Tolima y parte del Observatorio de Drogas del Tolima. Bueno, hoy queremos hablarle de manera particular de una estrategia que venimos realizando o que se ha programado para que se desarrolle en el mes de septiembre. Tiene que ver con la realización del primer foro de política de drogas y gobiernos locales por una paz con inclusión social para los jóvenes. Esto es una estrategia que se hace en el marco de la Política Nacional de Reducción de Consumo de Sustancias Psicoactivas y en el Plan Integral de Reducción de Oferta y Demanda de Psicoactivos del Departamento del Tolima. Esta estrategia de igual manera fue aprobada por el Consejo Sesional de Estupefacientes y por el Comité de Drogas Departamental. Este foro es un espacio de reflexión académica en torno a la problemática de las drogas en el departamento. Cuenta con el aval y el acompañamiento del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia, de la Oficina de Drogas, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y a nivel departamental las entidades que están adscritas a otra estrategia que también hace parte de las acciones que viene desarrollando el gobierno departamental, y esta estrategia está denominada Tienda, es una alianza territorial estratégica en drogas, violencia y paz, de la cual hacen parte pues la mayoría de entidades que son miembros del Consejo Sesional de Estupefacientes. ¿Qué es el Foro de Política de Drogas y Gobiernos Locales? Es un espacio de reflexión académica, es un espacio donde lo que se buscan son los dos objetivos fundamentalmente. Uno parte de reconocer la importancia que se le viene dando a nivel nacional en torno a la problemática de drogas, y es reconocer que el gobierno nacional viene haciendo importantes avances en este tema. No por nada gratuito, pues hoy en día la opinión pública conoce del cambio del modelo de erradicación, la prohibición por aspersión del glifosato. Eso tiene que ver con el cambio de paradigma que viene desarrollando el gobierno nacional, el reconocimiento al fracaso del modelo punitivo frente a la problemática de drogas y otro tanto de situaciones que se vienen presentando. Lo reconocemos desde el escenario regional, pero al mismo tiempo, y mirando pues esa dinámica, evidenciamos que si bien en el gobierno nacional, en el país, vienen ocurriendo ese tipo de avances, miramos con preocupación que a nivel local, en los departamentos y en los municipios, no viene pasando la misma dinámica. Entonces, este foro le apunta a eso, a bajar esa dinámica que a nivel nacional viene ocurriendo al territorio y que se comience a darle la importancia y la relevancia que tiene esta problemática en nuestro contexto. Y como un segundo objetivo es, a partir también de identificar que los mandatarios locales le han dado muy poca importancia a este tema. Y con ello pues quiero referirme a unos datos que poseemos aquí, datos del consumo de drogas en los jóvenes colombianos de acuerdo al último Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2013. Este estudio es evidencia científica que tenemos para poder hablar de lo que está pasando a nivel nacional en torno al consumo de sustancias psicoactivas. El estudio corresponde a una encuesta realizada en hogares en población general de 12 a 65 años, residente en todos los municipios del país, con más de 30.000 habitantes en el área urbana. Se cuenta con datos sobre consumo de drogas legales y ilegales. Es importante pues que se haga esa distinción, porque frente a eso tenemos una serie de dificultades. Las sustancias ilegales, pues todo el mundo las conoce, digamos, se habla de alguna manera, las referencian de una u otra manera, pero frente a las legales hay una condición que hace el fenómeno mucho más complejo. Tiene que ver con el consumo de alcohol, por ejemplo, y de las dificultades que tenemos, como lo decía anteriormente, es que estas sustancias son socialmente aceptadas. Dentro del panorama de la evidencia científica se tiene bien conocido que causan muchos más efectos negativos el consumo de estas sustancias legales, como el alcohol y el tabaco, que las ilegales.
Vuelvo y repito, pues, dentro de las dificultades que tenemos está que son socialmente aceptadas. En un bautizo ya, pues, hay consumo, la celebración de un bautizo ya implica consumo de este tipo de sustancias. De una u otra manera, lo que estamos evidenciando ahí es que se puede estar incentivando, pues, a una población a que consuma, y otro tipo de escenarios que se vienen dando, pues, en el marco del consumo de sustancias psicoactivas. En relación al consumo de alcohol, nos dice este estudio, la edad de inicio promedio está alrededor de los 16 años, que es una edad preocupante, entre los hombres, y 18 años entre las mujeres. Casi el 50% de jóvenes entre 18 y 24 años encuestados reportan un consumo de alcohol en los últimos 30 días previos a la encuesta. Asimismo, se evidencia un 20% de consumo en este mismo periodo para los menores de edad, de 12 a 17 años. Este estudio plantea que la edad de inicio de consumo de alcohol está en los 12 años, que realmente es un panorama muy preocupante. Que un niño de 12 años esté consumiendo alcohol, a mí me parece que en otro tipo de sociedad esos niños deberían estar consumiendo vitaminas o teniendo una alimentación complementaria, pues para que desarrolle sus actividades de la vida diaria en mejores condiciones. Entonces son panoramas que nos deben preocupar, y justamente este tipo de situaciones son las que nos llaman la atención y las que nos indican que debemos generar espacios y comenzar a realizar acciones para que este tipo de situaciones no se estén dando. Ese es uno de los objetivos del foro, precisamente, reconocer, pues, que este panorama se está dando en los territorios también, en nuestro departamento, en los municipios, y al mismo tiempo evidenciar que los mandatarios locales no le prestaron ya, digamos, porque pues todos conocemos que ya este año terminan los periodos de gobierno de los mandatarios, no le prestaron la atención suficiente, y lo que queremos con este foro, precisamente, y por eso es uno de los objetivos, es poder incidir en las agendas de gobierno y en los futuros planes de desarrollo de esos mandatarios, para que este plan, estrategia, este tema quede inscrito en los planes de desarrollo. ¿Qué estamos garantizando con esto? Que se le dé la relevancia que se debe tener frente al tema. Vamos a permitirnos un diálogo con los compañeros que están aquí, para que ellos nos permitan, a partir de una información que ellos han preparado, identificar cuál es el panorama que se viene dando a nivel nacional y justamente el que pretendemos que se dé a nivel local. Vamos a hablar sobre el lineamiento de la política, qué está pensando el gobierno, y si en nuestros territorios, efectivamente, nuestros mandatarios locales tienen pensado o han vinculado de esa manera la estrategia de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos que tienen que ver con drogas, definiciones. Vamos también a permitirnos brindar una información sobre drogas y salud pública. Esto un poco para ubicarlos en lo que viene pasando. El foro, como yo lo decía, es un espacio académico. La Universidad del Tolima hace parte de este foro. Ellos vienen dinamizando. Es un foro que, a diferencia, pues, de los foros que, pues, pueden surgir en este escenario coyuntural de este año, porque, pues, vale la pena recordarlo, es un año donde se van a elegir los próximos mandatarios para el siguiente cuatrenio. Este foro es un foro descentralizado, es un foro que vamos a hacer en 8 zonales. Comenzamos en Chaparral el 24 de agosto y terminamos acá en Ibagué 8 y 9 de septiembre, perdón. Entonces comenzamos en Chaparral, seguimos en Purificación, Melgar, municipios como Líbano, municipios como Honda van a hacerse de esta estrategia, y pues de una vez los estamos invitando. Yo quiero, y pues valga la pena resaltarlo además, como reza nuestro lema, por una paz con inclusión social para los jóvenes. Este foro es un foro para jóvenes, por eso pues me acompañan el día de hoy en la mesa estos jóvenes. Es un foro para jóvenes y con jóvenes. Ellos son parte fundamental de este foro, porque como ya pues lo manifestaba en los datos de consumo de sustancias psicoactivas, la población más afectada es la población joven. Las edades de consumo pues están a los 12 años, pero las edades de permanencia de consumo están entre 16 y 24 años. Es la edad pues donde que se considera pues la etapa de la juventud. Es así pues que se pretende realizar este foro. Este foro tiene una estrategia muy importante de difusión. Queremos que la gente comience a transformar esos imaginarios que tiene frente al consumo de sustancias psicoactivas. Las personas piensan comúnmente que quien consume drogas es un delincuente, y no necesariamente ese tipo de relación sucede. No todas las personas consumidoras son delincuentes, si bien hay evidencia que indica y relaciona que la violencia y la delincuencia está relacionada
con el consumo de sustancias psicoactivas, pero también vale la pena decir que no todas las personas que consumen sustancias psicoactivas son delincuentes. Es más, el enfoque que hoy se quiere comenzar a incorporar en la política habla de derechos humanos y de salud pública. Esto es un tema de salud pública. A nuestros jóvenes les está pasando algo, a nuestros jóvenes no les estamos dando oportunidades, a nuestros jóvenes los estamos excluyendo, y eso hace que, en palabras pues de la psicología, sean los factores de riesgo que se estén dando para que los jóvenes lleguen a esas situaciones de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces voy a permitirle la palabra a mis compañeros, a Jefferson, pues para que nos hable a partir de lo que se propone a nivel nacional, en la política nacional, de cómo se debe elaborar política pública en nuestras regiones, de cómo el gobierno nacional viene pensando diseñar una nueva política. En este momento hay un debate regional para que las regiones aporten, porque eso me parece importante y hay que reconocérselo al gobierno nacional, los ministerios, es que entendieron que la política pública se construye desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Es decir, han comenzado a reconocer, y así mismo lo planteó el ministro de Justicia, Jessy Reyes, en Washington, frente a reclamar la autonomía de Colombia frente a las demás naciones para diseñar y elaborar la política pública en nuestro país. Entonces, eso lo han incorporado al panorama nacional y por eso han propuesto unos lineamientos para el diseño de política pública, pues que Jefferson nos va a comentar acerca de ello. Jefferson. Gracias, Gilberto, y gracias al canal CNC para hacernos esta amable invitación. Y sí, como lo venía nombrando mi compañero Gilberto, cuando se busca hacer una política, cuando se busca hacer una ley, es porque se entiende que hay una problemática que obliga a que ésta sea regulada. En este caso particular, el tema de las drogas se ha convertido en un tema de moda, no solamente porque, como lo decía el compañero, es uno de los puntos de negociación de la mesa del posconflicto en La Habana, sino también porque es un tema que nos ha golpeado duramente desde los inicios del narcotráfico. Entonces, partiendo desde este principio, podemos hacer un análisis de las políticas públicas que ha tenido nuestro país en respecto al manejo del tema de la política de las drogas. Y se viene iniciando aproximadamente hace unos 25 o 30 años, donde se empiezan a tener los primeros grandes inconvenientes por el narcotráfico. Hablamos de la década del terror, de 1980 a 1990, con el auge de los carteles de las drogas, en este caso de Medellín, de Cali, etcétera, y también con la incursión de los grupos guerrilleros en el tema de las drogas. Esto hizo que se catalizara no solamente el problema de la oferta, es decir, del expendio de drogas, sino también el problema de consumo, que poco a poco se vino aumentando aquí en nuestro país. Y en ese orden de ideas, Colombia decide también vincularse a la Convención de Viena, que es una primera parte que genera un hito en la historia de nuestro país, porque la Convención de Viena contempla una penalización a todos los temas que tienen que ver referentes al tema de la oferta. Es decir, el tema de la distribución del expendio queda totalmente penalizado, y por el simple hecho de nosotros tener dentro de nuestra Constitución la figura del bloque de constitucionalidad, lo que se buscaba era simplemente tratar de vincular este tratado a nuestra normatividad integral. Y es allí en donde comienza a hablarse de la primera fase de la política de drogas en Colombia, que es el tema de la fase del prohibicionismo, donde estaba prohibido no solamente el tema de la venta de la droga como tal, sino también al consumidor se le penalizaba por consumir sustancias psicoactivas de manera ilegal. Aparte de que se le penalizaba con una multa o sanción, era obligado a tomar tratamientos psicológicos, psiquiátricos o terapéuticos como una pena accesoria que se le imponía dentro del tratamiento. Sin embargo, después de muchos años de empezar a tratar ese tema del prohibicionismo, nos dimos cuenta que no estaba funcionando y que esto no estaba contribuyendo a la reducción como tal del consumo de sustancias psicoactivas. Y es por eso que se empieza a hablar ya posteriormente de una despenalización, que es cuando la Corte Constitucional, mediante su sentencia C-221 del año 1994, empieza a hablar de la despenalización de las drogas como tal, de la despenalización del porte de la dosis personal, que marca entonces otra tendencia en nuestro país, porque las personas entonces empiezan a entender que no se puede obligar a una persona a adquirir un tratamiento, ya sea llámese psiquiátrico o psicológico, sino que también tiene que haber una parte involucrada que es el tema de la voluntad, ¿no? También se debe respetar
en ese orden de ideas lo expresa así la Corte Constitucional, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto también a la salud, al derecho fundamental de la salud, como esa persona que ejerce o se autoinflige un daño pero que no afecta a un tercero. Y ya posteriormente empieza una etapa que le llamamos la etapa de la inseguridad jurídica, porque empieza unas contravenciones, una especie de rifirrafe entre la Corte Constitucional y el Estatuto de Estupefacientes, la Ley 30 de 1986, donde la ley busca prohibir y la Corte Constitucional mediante jurisprudencia busca proteger los derechos fundamentales para un consumo, entre comillas, regulado. En ese orden de ideas, y después de muchos estudios y de evidenciar que el consumo de nuestro país viene a la par de los demás consumos de algunos países en Latinoamérica, nos damos cuenta que el problema, como lo nombraba anteriormente el doctor Gilberto, no se trata de criminalizar a los consumidores, sino tratar el tema como un tema de salud pública y derechos humanos. Y es entonces donde se empieza a hablar de la nueva estrategia que se plantea por parte del gobierno nacional para empezar a darle un trato diferente, digno y humanizado a esas personas que son consumidores habituales o problemáticos y que requieren de una atención especial del Estado, no solamente en el área clínica como la desintoxicación, sino también un acompañamiento en el área psicológica y sobre todo enseñarle a la sociedad que se debe desestigmatizar a las personas que ven a esos consumidores como delincuentes, ¿no? Entonces, digamos que eso ha sido un breve resumen del panorama de las políticas de las drogas. Actualmente el Ministerio de Justicia habla del programa Meta, Elementa y Decide, que ha sido un programa abanderado y sobre todo puesto en marcha sobre la evidencia que hay sobre el consumo de nuestro país, donde se habla de unas estadísticas de consumo, donde se habla de un tipo de sustancias que están afectando realmente a la población y que empieza a dar resultados que todavía hasta a la altura no son medibles, pero que se prevé que el panorama sea muy positivo porque se va a tener en cuenta, como lo decía el compañero, la construcción de la política desde las bases, es decir, desde la sociedad hacia arriba y no al revés como siempre se ha venido haciendo. Entonces, esto es como un breve resumen de lo que pasa a nivel nacional en el tema de las políticas de drogas. Todavía sigue el conflicto o el choque de trenes en derechos fundamentales, porque en algunos casos pues el consumo de ciertas sustancias afectan a terceros, y en ese orden de ideas el choque sería no solamente entre el derecho a la salud, sino también el de libre desarrollo de la personalidad. Entonces sería como un breve resumen de lo que ha pasado en el tema de política de drogas, y le quiero dar el espacio pues a mis demás compañeros para que sigan tratando los demás temas. Muchas gracias. Listo, muy bien, Jefferson. Pero yo sí quisiera que Jefferson nos ubicara en cuanto a los 4 momentos que ha tenido el abordaje de los estados frente a cómo ha coincidido la problemática de drogas, desde el prohibicionismo hasta la regulación, la liberación regularizada. Pues, ¿cuáles son esos 4 momentos que son bien importantes y que nos ubican en lo que pasa actualmente y que evidencian que esos modelos, que pues como ya lo anotaba Jefferson, que vienen del prohibicionismo no funcionan, simplemente fracasaron porque veíamos el último dato de cultivos de coca en el país y demuestran que desde antes de haberse suspendido la aspersión con glifosato, el incremento de áreas cultivadas era significativo. Es decir, lo que evidencia eso es que esos modelos de erradicación fracasaron y además pues que se hace necesario comenzar a diseñar política pública que atienda justamente a esas realidades. Jefferson, pues colabórenos con esos 4 momentos de lo que ha sido el abordaje de la problemática de las drogas en nuestro país. Correcto, Gilberto. Entonces, para hacer un énfasis más preciso en lo que ha sido el abordaje de la política de drogas en nuestro país, hablamos de una primera fase que es la fase de la despenalización, que pues como anteriormente es de la prohibición, disculpe, que es la fase en donde se habla de la restricción absoluta del expendio y consumo de las sustancias psicoactivas. Es un modelo que normalmente impuso, en este caso, los países potencia como Estados Unidos y Rusia, y algunos países árabes donde buscaban disminuir o erradicar totalmente el consumo de las sustancias, viéndolo desde muchos puntos de vista, no solamente desde el tema desde el problema que se le causaba a la persona por el consumo de sustancias psicoactivas, sino también porque había un problema en materia económico que se producía a través del narcotráfico, ¿no? Lo que es la economía ilegal que genera el consumo de el expendio de drogas. Por otro lado, ya viene pues la fase de la despenalización, como les comentaba desde un principio. Ya esta es la sentencia de la Corte Constitucional en el año 1994, la C221,
que habla pues precisamente de una protección al derecho del libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud como tal, en donde se busca proteger a las personas como tal de ese derecho fundamental y que busca de una u otra manera respetar la autonomía del ser humano para poder tomar sus propias decisiones en materia del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? En la tercera fase, que podríamos decir que particularmente comienza el 9 de diciembre del año 2009, el Congreso pues, de la República aprueba o reforma el artículo 49 de la Constitución, donde se consagra el derecho a la salud, donde nuevamente llega una prohibición del consumo de sustancias psicoactivas, pero no contempla ninguna sanción penal para estas personas que quieran realizar este consumo como tal. Pero sí contempla que estas personas están o deben ser tratadas por el Estado a través de los tratamientos que ofrecen en este caso las entidades prestadoras de servicios de salud, las EPS, y que se empieza a hablar ya entonces de unos tratamientos para esas personas y se empieza a tener un enfoque de salud pública. Y pues la cuarta fase se puede hablar de que se caracteriza como una etapa de regreso a la despenalización y tiene como tendencia básica un mayor énfasis en medidas preventivas y terapéuticas. Ya como lo veníamos nombrando, se trata de humanizar pues el tema del consumo de sustancias psicoactivas, se trata de empezar a cambiar el paradigma, se trata de empezar a darle un enfoque de salud pública y se empieza a darle importancia al ser humano que está detrás de ese consumo, no como un ser humano criminal, sino como un ser humano que piensa y que tiene una autonomía que se debe respetar, pero que también debe ser visto como una persona que tiene una enfermedad. Entonces, digamos que ese sería a grosso modo el resumen de las 4 fases. Muy bien, gracias Jefferson. Y es justamente en este panorama en el cual se viene planteando el diseño de política pública. Por eso es importante que conozcamos acerca de eso, qué ha pasado en la historia de nuestro país frente al abordaje del fenómeno de las drogas y qué es lo que se proyecta. No hay que desconocer, y como dice el viejo lema del que desconoce la historia, pues tiene el riesgo de repetirla. La idea es que ya se han abordado una serie de estrategias que se demuestra pues no han tenido el éxito con que en su momento se anunciaban, y hay que tenerlas en cuenta para no volverlas a repetir. Bueno, y como para aportarle a nuestra teleaudiencia, vamos a pedirle a Andrés que nos haga una introducción a lo que es el tema de los psicoactivos, de las drogas, que nos hable de algunos conceptos, de los niveles de consumo, es decir, pues para que nuestros televidentes entiendan un poco más acerca de lo que les estamos hablando. Andrés. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias también al canal CNC por la invitación. En este momento pues voy a empezar a exponerles, digamos, cuál es el énfasis el cual queremos tocar. Entonces tenemos que empezar con identificar cuál es la población a la cual queremos que haga reflexión referente al tema. Entonces, digamos, son los jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes? Entonces los jóvenes son los que, digamos, el día de mañana van a reproducir todas esas pautas culturales, todos esos hábitos, por decirlo así, y van a ser los encargados de tener esa estabilidad en la sociedad. Entonces, para referirnos a los jóvenes, tenemos que tener en cuenta que es un concepto muy complejo, porque nadie podría definirlo de una forma específica. Empezando porque tiene que ver con ese lapso de tiempo en el cual estamos hablando de la madurez física y la madurez mental que tiene una persona. Entonces, eso tiene que ver directamente cómo se desarrolla su contexto y el contexto en general que lo rodea y lo permea. Entonces, digamos, en ese orden de ideas, vamos a hablar de qué es lo que nos incumbe en ese contexto de los jóvenes. Entonces, para hablar de eso, vamos a hablar de la moratoria social. ¿Qué es la moratoria social? La moratoria social es ese espacio en el cual el joven desarrolla, digamos, sus gustos y todos esos hábitos y capacidades que él tiene para desenvolverse. Entonces, ahí es donde, digamos, se tiene que desarrollar todas las iniciativas y todas las acciones, porque es en ese tiempo donde él, digamos, va a generar las actitudes para un futuro. La moratoria social lo podemos decir como ese lapso en el cual el joven tiene el tiempo para desarrollar el ocio, que él desarrolla libremente. Entonces, digamos así, deberíamos tener en cuenta que, pues como algunas propagandas de Métele, Mente y Decide dicen, que el joven, digamos, nunca tenga como prioridad el consumo de sustancias psicoactivas frente a otras actividades que se vienen dando diariamente. Ya en este contexto podemos empezar a hablar de lo que son sustancias psicoactivas. Como sustancias psicoactivas podemos definir toda sustancia de origen natural o sintético, legal o ilegal, que se consume sin una prescripción médica. Entonces,
cuando nos referimos a ese tipo de sustancias podemos caracterizarlas, las podemos caracterizar y clasificar. Entonces, vamos a clasificarla en este momento de acuerdo a su función en el organismo. Encontramos 3 categorías, encontramos droga, fármaco y medicamento. Como fármaco podemos definir a ese tipo, pues esa misma molécula, ese tipo de sustancia, pero entonces que viene pensada con el objetivo de generar una prevención hacia una enfermedad o hacia cualquier cosa. Como medicamento ya pues podemos encontrar lo mismo, pero entonces que ese proceso ya viene, digamos, dirigido por un laboratorio que viene, digamos, con firmas nacionales e internacionales y que se distribuye libremente en el mercado. ¿Listo? Entonces ahorita para clasificarlas las podemos dividir las estamos clasificando, entonces también las podemos dividir en 3 según sus funciones en el sistema nervioso central. Ahí encontramos unas que son estimulantes, unas que son depresoras y otras que son alucinógenas del sistema nervioso central. Como estimulantes, podemos identificar toda sustancia que estimula el sistema nervioso central, o sea que acelera su función y también que acelera, digamos, las funciones del sistema cardiorrespiratorio. Entre ellas podemos definir sustancias como el café, la cocaína, popularmente perico, guá. Como depresoras encontramos las antagonistas a las estimulantes, es decir, que inhiben las funciones normales del sistema nervioso central y también, digamos, las del sistema cardiorrespiratorio. Entre ellas pues podemos identificar sustancias como el alcohol, como los inhalables o disolventes, etc. Vamos a hablar de las alucinógenas. Como las alucinógenas o alteradoras de la percepción, como su mismo nombre le dice, alteran la percepción, es decir, pueden alterar el estado de ánimo de las personas, el estado de conciencia en el que se encuentran, y entre ellas podemos identificar sustancias como la marihuana, los hongos y otras en general. También podemos identificar y clasificar este tipo de sustancias en relación con la ley. Entonces, digamos, como sustancias legales tenemos el alcohol, el tabaco, como sustancia ilegal la marihuana, la cocaína, el LSD, y el perico, otras sustancias. Y, digamos, como sustancias de uso indebido, que las vamos a identificar en ese orden, podemos identificar los inhalables, los pegantes industriales, el popper, todas esas sustancias. Entonces, acá, para seguir, podemos ya hablar de lo que es en sí los niveles de consumo, es decir, las diferentes formas en las cuales las personas consumen sustancias psicoactivas. Entonces, esto se puede definir tanto de una manera individual, es decir, como ponerlo en diferentes conceptos, o se pueden ver como una carrera hacia la dependencia. Entre ellos encontramos primeramente un consumo que es experimental, es decir, que la persona que consume o tiene acceso a alguna sustancia lo hizo por curiosidad, lo hizo de vez en cuando, probó un tipo de sustancia simplemente porque tenía un interés hacia ella, pero entonces la probó y no la volvió a probar, digamos su círculo más cercano no tiene relación con ellas y pues simplemente fue una experiencia más para él. También podemos identificar en el consumo recreativo otro tipo de hábitos. Entonces el consumo recreativo ya es cuando la persona piensa y siente que puede, digamos, usarlo para recrearse en diferentes lugares, entonces lo puede usar para rumbas, para paseos, para fiestas, pero digamos no es dependiente de ella, tampoco lo ve como una necesidad y puede estar en cualquier lugar sin tener uso o acceso a alguna de esas sustancias. Entonces su círculo social más cercano, digamos, no necesariamente trata con consumidores de diferentes sustancias, sino que también puede estar gastando tiempo libre en otras actividades y puede seguir una vida normal. Seguimos con el consumo habitual. Ya cuando se desarrolla un consumo habitual, se entiende que la persona haya probado diferentes tipos de sustancias psicoactivas y pues entre ellas pues el caso más común puede tener una como preferencia. Entonces ya en ese sentido es cuando la persona empieza a consumir más frecuentemente, entonces empieza a dar un consumo 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, inclusive a veces toda la semana. No obstante, ya empieza, digamos, a tener otro tipo de acercamientos o inclinaciones, entonces ya empieza, digamos, a dejar un poco otras actividades que puede realizar por realizar su consumo diariamente. Ya aquí podemos identificar, después de este nivel sigue el nivel compulsivo. En el compulsivo que encontramos, ya la persona ve el consumo de sustancias psicoactivas como una necesidad a él, ya no puede vivir sin consumir sustancias psicoactivas. Todo su círculo social y todo lo que transcurre de acuerdo a su vida cotidiana está
en torno a eso, es como un círculo vicioso. Todas sus relaciones, digamos, ya empieza a depender más de su estilo de vida, todos sus compañeros consumen, ya no consigue una relación social con una persona que no consuma muy directamente. Ya después de eso encontramos la dependencia, ya la dependencia es el nivel pues más grave en lo que encontramos en el consumo, ya porque la persona ve como una necesidad constante y relevante para su vida y el desarrollo de su funcionamiento, consumir sustancias psicoactivas. Entre ellos encontramos dos dimensiones, una dimensión que es de tipo personal y una dimensión que es de tipo social. En la personal encontramos que cuando la persona se abstiene de consumir ese tipo de sustancias puede evidenciar efectos negativos en su cuerpo, es decir, puede generar alergias, ya porque la persona tiene mucha tolerancia hacia la sustancia. Y en el nivel social ya es cuando está, digamos, alterando el funcionamiento normal de su entorno más cercano, de la sociedad, de su familia, de su comunidad y pues ya en sí de la sociedad. Todo esto viene, digamos, con una propuesta que incentiva a tener en cuenta que tenemos que prevenir el contexto de sustancias psicoactivas y ya verlo como una necesidad en este momento. Cuando hablamos de prevención, se tiene en cuenta, digamos, se tiene que tener en cuenta que el consumo es algo que es evidente, que está pasando, que es un hecho social, y tenemos que crear estrategias con las cuales podamos prevenir que nuestros jóvenes sigan consumiendo este tipo de sustancias. Entonces, entre la prevención encontramos que la política pública ofrece 3 ejes para esa superación del consumo. Encontramos el eje de prevención, de mitigación y de superación. Digamos, todos articulados a algo que es la inclusión social. En ese orden de ideas podemos encontrar diferentes tipos y modelos de prevención. Podemos encontrar un modelo ecológico integrante, con el cual podemos tratar de reducir al máximo todo ese tipo de actividades. Podemos brindarle otro tipo de apoyo al ocio de los jóvenes, en fin, etcétera. También podemos evidenciar otro tipo de estrategias o otro tipo de alternativas. Digamos, estos ejes de lo que es prevención y lo que es mitigación de riesgos y de daños ya están totalmente, digamos, vinculados. Es una estrategia articulante. En cuanto a la prevención y en cuanto a la mitigación, ya en la mitigación encontramos otro nivel. ¿Qué quiere decir? Que ya con la mitigación tratamos de reducir al máximo los riesgos que ocasiona el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, tenemos que buscar diferentes estrategias para poder lograr cumplir ese eje de inclusión social. Entonces, para poder cambiar, digamos, o para poder incluir a nuestros jóvenes en este contexto de lo que acontece y de lo que sucede a diario, tenemos que tener en cuenta que hay que cambiar esas representaciones sociales que se tienen alrededor del consumo. Es decir, ya no viéndolo como un señalamiento, una forma de discriminación y una forma de exclusión social a los jóvenes, sino empoderándolos a ellos mismos de la problemática que está pasando y haciendo que ellos mismos puedan permear y cambiar el tejido social que acontece. Entonces, el eje de inclusión trata principalmente de eso. Entonces, ¿por qué cambiar las representaciones sociales? Porque es que la representación social es lo que, digamos, crea nuestra realidad. Entonces, en ese orden de idea, nosotros no encontramos la cosa en sí, la cosa, digamos, hecha en sí sola, sino la representamos y cómo la representamos a través de la forma como nosotros percibimos la realidad. Entonces hay que cambiar esa forma de percibir y de representar lo que es el consumo de sustancias psicoactivas. Hay que tener en cuenta que ya el consumo es un fenómeno recurrente que está pasando, que genera diferentes daños en nuestros jóvenes y alrededor de eso hay que reducir al máximo los riesgos y los daños que se generen alrededor de él. Entonces hay que empoderar a nuestros jóvenes para que ellos desarrollen las mismas alternativas y sean ellos los que opinen de cómo tratar el tema de sustancias psicoactivas en nuestro contexto. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias Andrés. Recordarles pues que este panorama del consumo de sustancias psicoactivas existe en el país y en la Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas una serie de estrategias. Nosotros queremos que esto se evidencie, que se conozca, porque justamente ya hay unos lineamientos, existen unas leyes, unos decretos
que a nivel local, a nivel de municipios y departamentos, pues no están siendo incorporados dentro de sus estrategias de gobierno. Es necesario insistir, y justamente, pues como lo mencionaba con anterioridad, es uno de los propósitos de este foro, es reconocer la coyuntura de este año, es donde se van a elegir los mandatarios locales. Hay que decirle a esos mandatarios locales que es importante que esta problemática sea abordada con bastante responsabilidad, que es necesario que esto quede incorporado en los planes de desarrollo. Eso garantiza que a esa población de la que hablaba Andrés, de la que hablaba Jefferson y a la cual nos hemos venido refiriendo y de la cual el objetivo primordial de este foro es que se vincule la población joven, pues se le comience a brindar otro tipo de oportunidades, se le comience a atender y se le comience a abrir espacios, a generar acciones que les permitan tener otras condiciones de vida. Vamos a permitirle a Daniela pues que nos haga su aporte frente a lo que es este panorama de psicoactivos y ubique un poco a nuestra teleaudiencia de lo que queremos hacer referencia en el tema de drogas. Buenos días nuevamente. Entonces, ahora hablaremos de los factores de riesgo de este tipo de sustancias. Como primera medida, hay que considerar importante que no todos los consumidores tienen las mismas características. Todos son personas diferentes, tienen condiciones de vida diferentes, estilos de vida. Entonces, hablaríamos de un factor de riesgo que es biológico, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la edad y al sexo de la persona. No todos los hombres ni todas las mujeres consumen lo mismo, ni en la misma cantidad, ni con la misma frecuencia, ¿no? El otro sería el contexto en el que se desenvuelve la persona, ¿no? Entonces, vendría el contexto familiar, el contexto académico, el contexto comunitario, y es allí donde podemos percibir la aceptación de las demás personas frente a este consumo, ¿no? Digamos que dentro de esos factores de riesgo también se encuentra la disponibilidad de estas sustancias, ¿no? Entonces, como el niño que está en la escuela, que estamos hablando de un inicio de consumo desde los 12 años, empieza a tener una relación cercana con las sustancias, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo lo prevenimos? En el ámbito familiar podemos decir el niño o el joven que presente problemas de maltrato o violencia doméstica o simplemente discusiones con sus padres que pueden alterar a inducirlo a tal consumo. Frente a estos factores de riesgo, comúnmente o cotidianamente se habla de la dependencia, ¿no? Del drogadicto o del adicto. Entonces, hay que tener claro que la dependencia no solamente es de la sustancia ilegal, ¿no? Lo que conocemos como marihuana, cocaína, LSD, heroína o inhalantes, ¿no? También existe esa dependencia hacia las sustancias legales, que las más comunes son el tabaco y el alcohol, ¿no? Como nombraban anteriormente los compañeros. Hay dos puntos importantes donde la persona inicia, digamos que ese proceso de dependencia. El primero es la voluntad de acceder a probar la sustancia, ¿no? Digamos, en muchos casos o en la mayoría de ellos, la persona consume porque tiene una curiosidad por hacerlo, ¿sí? O porque su grupo de referencia, sus personas más cercanas, están vinculadas con el consumo, ¿no? Principalmente los amigos. Y también, después de esta voluntad de probar, vendría siendo la frecuencia del consumo, ¿sí? La constancia con que la persona empiece a consumir tales sustancias. Esta dependencia empieza a ser necesaria porque se activa en gran medida el placer, ¿no? El placer por consumir esta sustancia. Digamos que muchas veces estas sustancias causan relajamiento y también hace, digamos, que se aísla un poco de la persona de su cotidianidad o de su realidad, ¿no? También es importante mencionar que las sustancias psicoactivas, digamos, tienen 4 puntos importantes, ¿no? Que son las características y los componentes farmacológicos de estas sustancias,
la dosis, o sea, la cantidad de sustancia que la persona prueba, ya sea en la frecuencia, ¿no? La frecuencia diaria. También estaría la vía de administración, que el más frecuente es la vía oral, ¿no? Y estas características, digamos, que vendrían siendo como las más esenciales en el uso de tales sustancias. Se habla también, bueno, de la salud pública. El fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas ya no es un problema solo de salud pública, sino también un problema político, un problema cultural y social, ¿sí? Nosotros muchas veces vemos a la mayoría de personas que son apáticas al tema, a nombrar cuáles son las sustancias, a conocerlas, a conocer sus efectos, y digamos que solamente nos quedamos en la crítica, ¿sí? No proponemos, y pues la idea del foro con los jóvenes tolimenses es hacer partícipes de la construcción de una política de drogas. Entonces, consideramos que es importante tres puntos para que esta política de drogas en el departamento del Tolima empiece a dinamizar estos procesos de empoderamiento. El primero sería el apoyo político, que por eso es que hacemos como el llamado a los candidatos, los recursos, ¿no?, que sean necesarios para seguir dirigiendo este foro y también en unos próximos meses o años seguirle dando continuidad, la participación de los jóvenes y el resto de la comunidad, ¿no? Entonces, digamos que estos serían como los puntos centrales a los que hacemos llamado y hacemos partícipes a que no solo los jóvenes, sino también el resto de comunidad se interese por tocar este tema que nos incumbe a todos, y pues están totalmente bienvenidos a seguir participando. Muchas gracias. Bueno, recordarles la realización del primer foro de política de drogas y gobiernos locales por una paz con inclusión social para los jóvenes. Este foro se desarrolla en 3 fases. La primera fase tiene que ver con la formulación, gestión y presentación del foro. En esta fase ya hemos avanzado y creemos que está por finalizarse. En la etapa de gestión, pues hemos logrado vincular a diferentes entidades del orden departamental y nacional, tanto así que ya les mencionaba que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y como última alianza que pudimos realizar y vincular al Sistema Nacional de Juventudes, a Colombia Joven. Están muy interesados en participar en este foro, no por nada ya habíamos planteado que el lema del foro no queremos que sea simplemente una frase. Los jóvenes tienen que tener una voz activa en el desarrollo del foro. La participación tiene que darse dentro de la dinámica de convocatoria en los foros. Pues esperamos y estamos haciendo todo lo necesario para que los auditorios estén colmados de jóvenes, los jóvenes proponiendo. Eso con respecto a la primera fase. La segunda fase tiene que ver justamente con un mecanismo que debe garantizar la participación y que el pensamiento, que el querer, que el sentir de los jóvenes en el municipio, porque es realmente donde está la problemática. Nosotros, pues, quienes vivimos en las grandes ciudades, consideramos que los problemas solo existen en las grandes ciudades, y con respecto a este tema del consumo de sustancias psicoactivas, tenemos ya relatos de personas que nos dicen que en las instituciones educativas de áreas rurales ya los jóvenes están consumiendo sustancias psicoactivas. Es decir, los jóvenes en el campo están consumiendo sustancias psicoactivas. Eso nos tiene que llevar a una serie de reflexiones, a pensar qué está pasando con nuestros jóvenes, qué está pasando con esos jóvenes del campo, pues, que como lo decía Daniela, hay unos factores de riesgo que tienen que ver con el contexto. Pues pensaría uno que en el campo, la naturaleza, pues no daría o no induciría que nuestros jóvenes estuvieran tomando como alternativa de vida el consumo de sustancias psicoactivas, pero eso está pasando. Entonces, les decía que la segunda fase del foro tiene que ver con unas mesas municipales de política de droga, en donde, pues, y ya como
acción previa a estas mesas, realizamos el día 10 de julio en el auditorio Los Ocobos de la sede centro de la Universidad del Tolima el primer taller de política de droga, donde nuestros invitados fueron los personeros municipales y los jóvenes miembros de los consejos juveniles, los consejos municipales de la juventud. ¿Qué busca esto? Pues que los personeros y los jóvenes dinamicen este tema, dinamicen este foro y les den a conocer a los demás jóvenes en sus municipios, pero además abran un espacio para que esos jóvenes tengan una voz que a partir de su percepción, porque son los jóvenes mismos los que saben qué están pasando en sus municipios, son ellos los que identifican esas relaciones donde se manifiestan estas situaciones de consumo. Necesitamos que esos jóvenes se manifiesten, necesitamos que esos jóvenes nos digan, nos cuenten qué es lo que está pasando. Así de esta manera podemos tener un conocimiento más cercano de lo que viene pasando, pero al mismo tiempo les proponemos a esos jóvenes que manifiesten desde su pensamiento cuáles serían las acciones que se deberían desarrollar por esos mandatarios para tratar de disminuir o atender esa situación de consumo de sustancias psicoactivas. Mire, esto es muy importante y estos jóvenes lo tienen muy claro y por eso están convencidos de las actividades y de lo que ven haciendo. Y es que los jóvenes son los llamados a definir las acciones. Tenemos la mala costumbre de diseñar política a espaldas de la población que se va a impactar. Nosotros queremos con esto que si se van a diseñar acciones, si se van a diseñar estrategias en los municipios, pues que los jóvenes hayan tenido una participación activa. Es más, está dentro de las estrategias que tiene el gobierno nacional para que la participación de los jóvenes sea una participación efectiva, para que la participación de los jóvenes quede registrada justamente en ese diseño de política pública. Eso con respecto a la segunda fase. Esa fase también tiene algo muy importante y es algo que tenemos que reconocer dentro de esta problemática de las drogas, y es que no tenemos evidencia empírica, evidencia científica frente al consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros podemos hacer un ejercicio elemental, empírico, salimos a un parque y vemos 2, 3 jóvenes consumiendo y así pues en cada barrio y podemos tener una dimensión de lo que está pasando, pero eso no nos dice qué están consumiendo los jóvenes, qué situaciones o qué factores han conllevado que esos jóvenes lleguen al consumo, esos escenarios de consumo, los factores de riesgo, como ya lo decía Daniela, ¿sí? Entonces necesitamos saber qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes en nuestro departamento. Eso ha llevado pues a que diseñemos una estrategia, es el primer informe de diagnóstico sobre la problemática de drogas en nuestro departamento, en el cual vienen participando estos jóvenes de manera activa. Pues ellos en su presentación ya relacionaban de dónde vienen, son jóvenes estudiantes muy inquietos por hacer un aporte al departamento desde su formación profesional, desde su proceso de formación profesional y están muy inquietos por seguir aportando. Eso con respecto a la segunda fase. Esta tercera fase tiene que ver ya con la realización de los foros como tal. Para ello se han diseñado una serie de zonales. Ya los mencionaba con anterioridad. Quiero hacer referencia de manera puntual al cronograma que tenemos diseñado. Entonces comenzamos el 24 de agosto en el municipio de Chaparral. Este municipio va a recibir a las personas participantes en el foro de otros municipios como Ataco, Río Blanco, Planada, Ortega y San Antonio. La idea es poder acercarnos, poder brindar esos espacios y que la gente participe realmente, es decir, poder diseñar escenarios de participación activa y que esta participación quede registrada e incida en el futuro para el diseño de política. El segundo zonal se realiza el 25 de agosto en el municipio de Purificación. Y asisten a este municipio municipios como Natagaima, Collaima, Alpujarra, Dolores, Prado. El tercer zonal es el municipio de Melgar y es el 26 de agosto. Asisten municipios de Cononzo, Villarrica, Carmen de Apicalá y Cunday. El siguiente zonal, el cuarto zonal, es el municipio del Espinal y asisten municipios como Suárez, Guamo, Flandes, Cuello y Saldaña. El siguiente zonal, el quinto zonal, es el 28 de agosto, es en el municipio de Ambalema y asisten municipios como Venadillo, Alvarado Piedras y Anzoátegui. El 31 de agosto se realizará el sexto zonal, el municipio sede será el municipio de Mariquita y asisten municipios como Honda, Armero, Guayabal y Lérida. El siguiente zonal se realiza en el municipio de Fresno el día 1 de septiembre y asisten al municipio de Herbeo municipios como
al municipio de Fresno, municipios como Herveo, Casabianca, Falan y Palo Cabildo. El siguiente zonal es el municipio sede del Líbano y asisten municipios de Villahermosa, Murillo, Santa Isabel. El día 3 de septiembre se realiza el 9º zonal. Ese zonal es para los municipios de Cajamarca, Roncesvalles, Rovira, Valle de San Juan, San Luis, y se determinó que la sede de este zonal sea aquí en el municipio de Ibagué, porque se determinó que es un municipio equidistante y pues nos facilita el desplazamiento para las personas que van a participar del foro. Y finalizamos los días 8 y 9 de septiembre acá en Ibagué, el 8 con candidatos a la alcaldía de Ibagué y el 9 con candidatos a la gobernación del Tolima. Es muy importante recalcar que esto es un foro académico, que es un foro donde se van a participar a partir de ponencias los candidatos que estén interesados y que crean que tienen una propuesta para desarrollarle a los jóvenes que están en condición de participar, jóvenes que requieren de que se les brinde espacios y que estos mandatarios los tengan en cuenta. La población, mire, esto no es un asunto que nos inventamos nosotros, es un asunto que inclusive los países desarrollados tienen muy claro, es la población donde se espera y se tiene expectativas para que haga un relevo generacional. Es decir, esto tiene que ver con el desarrollo de las regiones. Lo que estamos viendo aquí es que los jóvenes que no tienen oportunidades y que por falta de oportunidades caen en la situación de consumo de sustancias psicoactivas están perdiendo posibilidades de aportar a esta sociedad y de brindar el aporte suficiente para transformar esta sociedad. Ya lo decía con anterioridad Jefferson, el tema de la paz, este tema está inscrito en la paz, nuestro lema pues reza así, por una paz con inclusión social para los jóvenes, y tiene que ver justamente con unos puntos en la mesa de negociación de La Habana, es el 4º punto precisamente, es un tema crucial y no solo por lo que ya hemos venido tratando, por el tema del consumo, los jóvenes con las adicciones, los factores de riesgo, ¿sí? Los niveles de consumo como lo decía Andrés, sino además por el otro tema que es el tema del narcotráfico. Nuestro país pues ha estado inmerso en un problema de narcotráfico vinculado también al tema de la violencia, al tema de los actores armados, ya lo planteaba Jefferson en los diferentes momentos que ha tenido el abordaje de la política y eso es un tema que está inscrito también en ese escenario de paz y el posconflicto. Entonces, queremos que el departamento participe activamente, que esté preparado para ese escenario y que más pues que esto comience a ser un tema de opinión pública, que nuestros ciudadanos estén preparados, que comiencen, que sepan qué está pasando, que sepan qué es el tema de sustancias psicoactivas, del consumo que están consumiendo su población joven y nos preparemos a futuro para diseñar y para tener alternativas y estrategias que redunden en bienestar a esta población. No nos queda más que invitarlos a que participen activamente. Vamos a tener pues frecuentemente la visita, agradecerles por el espacio que nos brindan. Esperamos no sea la única vez, esperamos seguir teniendo participación porque es uno de los propósitos que tiene este foro, que se haga una difusión amplia y constante porque queremos pues como ya lo decía, generar opinión pública al tema. Uno de los grandes daños que se le hace a la población consumidora es estigmatizarlos, como lo decía Jefferson. Los jóvenes se sienten, si bien por falta de oportunidad ya están en condición de exclusión, pues si seguimos generando referentes negativos, como decía Andrés con respecto a los imaginarios, pues son jóvenes que siguen siendo excluidos. O sea, cuando un joven está en un parque consumiendo sustancias psicoactivas, no deja de ser un vecino, no deja de ser un amigo de alguien y no simplemente, como las personas suelen llamarlo, es un marihuanero. Ese joven tiene una vida, ese joven es un hijo de alguien, ese joven es un hermano de alguien y necesitamos que la gente comience a convencerse que es un tema de salud pública y que es un tema de personas, de seres humanos. Invitar pues a los jóvenes pues para que se despidan e inviten a que participen en el primer foro de política de drogas y gobiernos locales en el departamento del Tolima. Gracias, Gilberto. Sí, muy importante que las personas que tienen responsabilidad sobre estos temas estén también participando, tengan una participación activa en el foro que se va a realizar. Dar agradecimientos al canal CNC por invitarnos a esta entrevista
que nos permite dar a conocer este programa que se ha venido adelantando desde acá. Invitar a todos los jóvenes del departamento del Tolima para que asistan al primer foro sobre política de drogas en los gobiernos locales del departamento del Tolima, por una paz con inclusión social para los jóvenes, y agradecer nuevamente pues al equipo periodístico que nos acompaña en el día de hoy. Daniela, una invitación y una reflexión en torno a lo que tratamos el día de hoy. Bueno, Gilberto, pues principalmente hacer una invitación extensa a toda la comunidad tolimense, porque es un problema de todos, es un tema que nos incumbe a todos y creo que es muy importante la participación tanto de niños, jóvenes, hombres, mujeres, para que se vinculen en este proceso. Y como reflexión, pues hacer un llamado a hombres y mujeres de todo el departamento, especialmente a los jóvenes, estudiantes de colegios, escuelas, universidades públicas y privadas, a que hagan parte de este proceso que nos conviene a todos. Muy bien, Andrés. Y yo quisiera que Andrés nos invitara y diera cuál ha sido, manifestara cuál ha sido su experiencia al participar como joven en el proceso y en el desarrollo de este foro. Muchas gracias a todos. Esto ya no tiene que ser un tema tabú. En todas nuestras comunidades, en todas nuestras instituciones educativas tenemos que hablar de drogas, hablemos de drogas. Es más, es una invitación a que esto de reflexiones desde muy pequeños en la casa, que nos hablen a todos. Y pues, ¿qué más puedo decir? Que esto es una experiencia muy chévere. Uno pues conoce otro contexto muy diferente. Empezamos a ver que, digamos, no solamente es mi subjetividad referente al tema lo que puedo opinar sobre él, sino que hay muchas más puntos de vista que pueden enriquecer esta charla. Agradecerles por último este espacio, invitarlos pues a que ustedes sean partícipes también. Ustedes construyen sociedad, ustedes construyen ciudadanía, ustedes construyen como medios de comunicación imaginarios. Necesitamos que ustedes sean unos aliados fundamentales para que esas estrategias como el primer foro de política de drogas y gobierno local en el departamento del Tolima tengan un impacto y se desarrolle de manera exitosa. Necesitamos que los jóvenes comiencen a involucrarse a eso. Esto no es un proceso de la gobernación, esto no es un proceso de las entidades, de la universidad, esto es un proceso social donde los jóvenes están llamados a participar. Agradecerles, recordarles pues que el foro comienza el 24 de agosto en el municipio de Chaparral y termina acá en Ibagué, y que cualquier inquietud, cualquier interés en participar, en aportar este proceso, pues se pueden consultar el Twitter Observa ODT, es el Twitter del Observatorio de Drogas del Tolima. Ahí vamos a estar constantemente publicando información, dando datos sobre fechas, anunciando pues eventos. Les recuerdo, @observaodt, ahí nos pueden seguir y ahí pueden seguir el proceso de desarrollo del foro. Invitar a las personas, e inclusive esto es un tema y es una responsabilidad de los empresarios, invitar a los empresarios a que le inviertan a esto, a que le inviertan a los jóvenes, a que nos apoyen y que hagamos de esta una estrategia no solo de las entidades gubernamentales, sino de la sociedad en general. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Detrás de cámara.